Muy bien, mis hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder dirigirme hacia ustedes en hermoso día que Dios nos ha regalado. Los saludo en el amor del Señor, esperando que estén bien en sus casas, que Dios nos ha regalado una vida que hay que disfrutarla independientemente en qué circunstancias, pero creo que Dios es grande, maravilloso, eh, para darnos lo que realmente nosotros necesitamos. Y precisamente eso es lo que eh, con la ayuda de Dios y con la revelación del Espíritu Santo vamos a tratar de abordar un tema, ¿verdad? Que es una bendición sobrenatural. A veces nos preguntamos acerca de las bendiciones, ¿verdad? Porque muchos ni las conocemos. Solo tenemos la parte de la teoría, pero algunos no hemos experimentado este tipo de bendición que es sobrenatural. Y el gran ejemplo que nosotros tenemos es a través de Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad? Y que de ahí nosotros, pues a través de las escrituras, sabemos de que heredamos la bendición de Abraham. Entonces, hoy pues vamos a tratar de conocer esa bendición sobrenatural que nosotros fuimos alcanzados a través de esa promesa, de ese pacto que existió entre Dios y Abraham, ¿verdad? Y nosotros como un pueblo gentil fuimos alcanzados a través de esa promesa. Eh, el apóstol Pedro, pues él lo escribe, ¿verdad? En su carta, en Primera de Pedro, en capítulo 3 y el verso 9. La Biblia dice que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Para eso nosotros fuimos, para heredar bendición. ¿Y por qué? Pues obviamente nosotros somos portadores de bendición, hermanos. Tenemos que tener esa capacidad, llegar a tener esa capacidad, ¿verdad? De ser portadores de bendición y una bendición sobrenatural. Eh, en el libro de Deuteronomios, en su capítulo 11, y el verso 26 específicamente dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, dice el verso 27, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces estamos delante de una bendición y de maldición como todo el tiempo, ¿verdad, hermano? Nos toca que escoger, nos toca que decidir. Esa es parte de nuestro vivir diariamente, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, que es la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos que tener esa atención porque dice que he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy. Entonces, esa capacidad tenemos que tenerla, ¿verdad? Para poder escuchar, ¿verdad? Esos mandamientos. Y eso es lo que vamos a tratar en esta hermosa hora, ¿verdad? Descubrir cuál fue el proceso que tuvo Abraham. En su momento lo vamos a ver. Cómo es que heredamos nosotros esa bendición sobrenatural, ¿verdad? Porque fue una bendición sobrenatural, ¿verdad? En su momento vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que
que Dios lo bendice, mire, le dice, mira, contá la arena del mar, si puedes contarla, las estrellas de los cielos. Entonces eso es sobrenatural, hermanos, porque es infinito, no se puede contar. Y esa es una bendición que nosotros tenemos la capacidad de poder heredarla. Entonces y fíjense que en Deuteronomios también, en su capítulo 28 y el verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, esperemos estar atentos, ¿verdad? Escuchemos, ¿verdad?, la voz de Dios en esta hermosa hora y realmente esperamos, ¿verdad, hermanos?, que nosotros seamos alcanzados a través de esas bendiciones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya que somos herederos, como lo dice, o como fuimos llamados para heredar esa bendición, ¿verdad?, de Abraham. Entonces, en el Deuteronomios, ¿verdad?, el capítulo 28, del verso 2 hacia adelante, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad?, las bendiciones, y también están las maldiciones por no escuchar a la voz de Dios. Entonces, fíjense que también es impresionante leer en el libro de Proverbios, ¿verdad?, que dice en Proverbios capítulo 10 y el verso 6, dice, ¿verdad?, que hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea, de que hay ciertas cosas, ¿verdad?, que a nosotros Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y una de las situaciones es de que debemos de ser justos, ¿verdad? Y si somos nosotros justos, dice que sobre nuestra cabeza, ¿verdad?, hay bendiciones, ¿verdad? Dice la Biblia específicamente en Proverbios capítulo 10 y verso 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Entonces, la verdad es que debemos de hacer lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, hermanos, y es de escuchar, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Entonces, eso es tener bendición, ¿verdad? Dios tiene preparado para nosotros las bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones es un camino, ¿verdad? Dios dice, bueno, aquí está la bendición, aquí está la maldición, y de cierta forma pues tenemos que tener la capacidad de escoger la bendición, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si podemos lograr entrar en el tema. En Gálatas capítulo 3 y el verso 14 dice, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, hay una bendición, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que cuál era el contexto donde vivía Abraham y qué es lo que tuvo que hacer Abraham para que para que alcanzara a esa bendición. Esa bendición nos la traslada a nosotros, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas, ¿verdad?, que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque Dios hizo una promesa con Abraham, hermanos. Y en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, ya me estoy adelantando un poquito, pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 6 y el verso 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea, Dios le hizo una promesa a Abraham. Pero hermanos, el apóstol Pablo nos lo explica así en dos versículos muy claros, ¿verdad? Que nosotros a través de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Jesús, ¿verdad? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles.
Y Dios dice en Hebreos, vuelvo a repetir, que Dios hizo la promesa a Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa es una bendición sobrenatural, hermanos, la que estamos esperando, la que nosotros debemos de esperar cada vez más, cada día, ¿verdad, hermanos? Y entonces, yo quiero explicarles algo, ¿verdad? Cómo es que esa bendición, cómo es que Abraham tuvo que pasar un proceso para poder alcanzar esa bendición, ¿verdad? Y Abraham, pues era un hombre pagano, porque realmente andaba o adoraba a otros dioses conforme a la costumbre donde él vivía, que era en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Específicamente nosotros vamos a ver en Génesis, en capítulo 12 y el verso 1, es ahí donde vamos a iniciar, ¿verdad? Y vamos a desarrollar el mensaje en esta hermosa hora. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El verso 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham, esta promesa, ¿verdad?, se la hace en Ur de los Caldeos, cuando él inicia empieza a salir de su tierra y llega, dice, se va a otra tierra, ¿verdad?, que se llama Harán, que realmente Harán era un hermano de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham tenía dos hermanos más, Nacor, Harán, y con él, pues Abraham eran tres, ¿verdad? Entonces, sale de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Llega a Harán. Harán le vuelve, ahí en esa tierra Dios le vuelve a hablar, ¿verdad? Y le dice que tiene que salir de su tierra y tiene que dejar su parentela. Pero ahí pasa algo, ¿verdad, hermanos? Porque se lleva a Lot. Lot va con Abraham. Y realmente nosotros vemos, hermanos, de que en Génesis, en el capítulo 13 y el verso 14, dice, Génesis capítulo 13, verso 14, y Jehová dijo a Abraham, bueno, aquí yo creo que me estoy adelantando un poquito, pero Dios, hermanos, voy a tratar de resumirlo porque no tengo mucho tiempo, pero el proceso de Abraham está en una ciudad pagana, ¿verdad? Obviamente ahí hay muchos dioses donde realmente adoraban, ¿verdad? Y Dios pues quiere que Abraham le adore solamente a él. En esas ciudades pues eran politeístas, ¿verdad? Y Dios lo quiere sacar, lo quiere alejar, y le dice, bueno, sal de tu tierra, yo te voy a mostrar una, ¿verdad?, que ya conocemos nosotros, que es Canaán. Canaán pues es la tierra donde Dios lo lleva, ¿verdad? Y lo quiere alcanzar. Entonces, pero realmente lo que espero y que podamos entender así en estos minutos es de que realmente existe un pacto, hermanos, un pacto donde Abraham hizo con Dios para poder alcanzar esa bendición. Y fíjense que realmente cuando yo veo y estoy investigando, y que pacto lo que significa es un acuerdo mutuo entre dos personas que envuelve responsabilidades y beneficios compartidos proporcionalmente. Primero, como nosotros vimos en Génesis capítulo 12 y el verso 1, ¿verdad? Que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, que ya conocemos nosotros
que es una nación, ¿verdad? Que ahí nació una nación, ¿verdad? De manera sobrenatural, porque realmente Dios la originó. Dios es el origen de esa nación que ya conocemos que es Israel. Entonces ahí ya existe un pacto, ¿verdad? O establece Dios, o quiere establecer Dios a través de Abraham un pacto, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que hay dos clases de pactos, hermanos. Hay un pacto, y este pacto de que Dios establece con Abraham tiene condiciones. Tiene dos condiciones. Realmente dos cosas que tenía que hacer Abraham. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Salir de su tierra y salir de su parentela. Ahora, en su momento nosotros, ¿verdad? Abraham pues cumple el 50% de lo que Dios le dice, de las condiciones que Dios le presenta, ¿verdad? Y realmente un pacto con condiciones. Vean lo que quiere decir el pacto que condiciones. Dice, Dios cumple su responsabilidad en el pacto si la otra parte cumple primero con sus responsabilidades. O sea, Dios no podía cumplir, ¿verdad? Porque vimos nosotros el proceso que tuvo Abraham, que no fue fácil alcanzar esa bendición. Pero a través de la palabra yo me doy cuenta, hermanos, de que nosotros a veces queremos establecer ciertos pactos con Dios y no tenemos la capacidad de poder cumplirlo. No tenemos la capacidad de poder tener esa responsabilidad, hermanos, para poder cumplir lo que nosotros hemos prometido. Entonces, Dios quiere hacer una nación grande, ¿verdad? Quiere bendecir a Abraham, lo quiere, realmente dice, quiere engrandecer a Abraham. Y así fue lo que pasó con Abraham, ¿verdad? Porque él hizo un pacto, y a este pacto también se le llama pacto de fe, porque cuando Dios le habla, ¿verdad? Él le dice, te daré una nación grande, o haré una nación grande, pero no le dio, Abraham no vio la tierra, ¿verdad? Él, también el apóstol Pablo dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Entonces, viene Dios y establece el pacto con Abraham, que es un pacto con condiciones, ¿verdad? Entonces, Dios va a cumplir su responsabilidad del pacto cuando Abraham cumpla primero con sus responsabilidades. Entonces, dos condiciones, ¿verdad? Dejar a su tierra y dejar su parentela. Entonces, Abraham lo primero que hace es dejar a su tierra, pero se lleva a su sobrino llamado Lot, ¿verdad? Pero llega un momento de que Dios tiene que cumplir también su promesa, ¿verdad? O quiere bendecir, o escoge, ¿verdad?, a Abraham para bendecir y hacer esa nación grande, ¿verdad?, que es Israel. Pero llega un momento, ¿verdad?, en la vida de Abraham y Lot, donde tienen ellos inconvenientes, ¿verdad? Y tienen que ser separados. Es ahí, hermanos, donde realmente, y vean lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que en Génesis capítulo 13 y el verso 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. O sea, recuérdense que lo que ellos tenían, estaban muy bendecidos, ¿verdad? Ya Dios les había dado alguna, pero Dios quería bendecir mucho más a Abraham, quería darle una bendición sobrenatural a Abraham, y eso es lo que realmente nosotros debemos de esperar de Dios, esperar la bendición de Abraham, esperar esa bendición sobrenatural. Pero vean, hasta que cumple el otro 50% de ese pacto, ¿verdad? Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ¿sí? Específicamente, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, o sea, alrededor, ¿verdad? En los 4 puntos cardinales, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, es una promesa, hermanos,
sobrenatural. Y dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Miren, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. O sea, no se puede contar. Es ahí donde nosotros conocemos la bendición sobrenatural. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Miren lo que Dios le dio a Abraham después de que Lot se apartó de Abraham. Entonces, resulta, hermanos, de que tenían ese pacto con condiciones, ¿verdad? Pero más adelante nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Dios hace un pacto con Abraham sin condiciones, incondicional. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que un pacto incondicional. Dios cumple su palabra ofrecida en el convenio, aunque la otra persona no cumpla con su responsabilidad. Y eso es lo que quiero explicarles aquí en pocos minutos. Que el pacto que primeramente tenía condiciones, ¿verdad?, por la fe, por la obediencia de Abraham, se convirtió en un pacto sin condiciones, un pacto perpetuo, como dice en Génesis capítulo 17 y verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Nosotros heredamos y somos descendientes de Abraham, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Dios? Aquí Dios no lo especifica, dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios que hace que multiplique, que hace de que las bendiciones sean sobrenaturales. Entonces, vean la traslación, un pacto con condiciones se convierte en un pacto perpetuo, en un pacto sin condiciones. Ahora, fíjense que había una, ¿cómo decirles? Cuando se establecían los pactos, ¿verdad?, se hacían a través de un pacto de sangre en ese entonces. Entonces, en Génesis capítulo 15 y el verso 9 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. O sea, acá lo que Dios está diciéndole a Abraham, hermanos, es de que Él quiere establecer un pacto para siempre, ¿verdad? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham les ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces, dice el verso 13, Jehová dijo a Abraham, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será, esclava ahí, será oprimida 400 años. Pero lo que realmente nosotros, o en esta oportunidad, quisiera enfatizar es lo que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? En ese entonces, hermanos, hacer ese pacto de sangre, ¿verdad?, o ese acto que se hacía, que se partía en dos, ¿verdad?, lo que se sacrificaba, en este caso los animalitos, era una señal, ¿verdad? Y tenían que caminar las dos personas en medio de ese sacrificio, ¿verdad?, donde ellos estaban comprometiendo a cumplir lo que se estaba pactando. Ellos estaban comprometidos a hacerlo, ¿verdad?, en las condiciones que ya habían tenido los que estaban pactando, ¿verdad?, en este caso Dios y Abraham. Pero lo que a mí me impresiona es de que Dios no permite que Abraham camine sobre ese pacto de sangre, o sobre esas condiciones, ¿verdad?, que se trazaban en ese entonces,
¿verdad? Porque Dios estaba esperando que Dios viniera, pero Dios esperó de que Abraham se durmiera, y dice la Biblia que él sí caminó en medio, ¿verdad? Entonces, Dios, a través de esa señal, ¿verdad? Cuando él camina, él le está diciendo a Abraham: mira, yo me comprometo, yo voy a bendecirte. Y, o sea, le está dando la seguridad a Abraham de tener la tierra de Canaán como herencia. Entonces, es impresionante, hermanos, ¿verdad? Cómo es que Abraham logra alcanzar, ¿verdad? Y a través de ese pacto de sangre, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 22 y el verso 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Aquí se lo rectifica otra vez, por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es la bendición sobrenatural, hermanos, que nosotros alcanzamos a través de Abraham. Dios no permite, ¿verdad? Lo que puedo ver a través de la palabra, ¿verdad, hermanos? Es de que Dios no permitió de que Abraham tuviera alguna responsabilidad, ¿verdad? Sino que Abraham hizo lo que Dios le mandó, ¿verdad? Después Dios dice: bueno, yo voy a establecer mi pacto con Abraham. Ya no era un pacto con condiciones, era un pacto sin condiciones, hermanos. Entonces, la señal era, ¿cuál era la señal? Caminar en medio de los animales. Entonces, eso es lo que realmente nosotros hoy, yo espero de haberles explicado de la mejor forma, hermanos, ¿verdad? Que nosotros fuimos alcanzados a través de la bendición que Dios le dio a Abraham por la obediencia. Nosotros somos herederos de esa bendición sobrenatural, hermanos. Confiemos en Dios, hermanos, que vamos a salir adelante. Y en esta hora yo confieso y declaro de que va a haber una bendición sobrenatural sobre sus vidas, porque somos herederos y porque somos coherederos, ¿verdad? Y pertenecemos y somos descendientes de Abraham. Que Dios les bendiga, hermanos.